Historia de bien servida. El Imperio Romano. Segunda parte. Estamos entre los años 193 al 212 de nuestra era, con el emperador Séptimo Severo, que inicia la dinastía de los Severos. A él le sucederían Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo, que trataron de buscar un equilibrio entre la burguesía y el campesinado. Con Caracalla, en los años 212 al 217, se suprimen las diferencias jurídicas y se concede a todos los súbditos la ciudadanía romana. Pero en contrapartida, nuestros antepasados se vieron obligados a pagar, además de lo que ya pagaban, los impuestos que se exigían a los ciudadanos, y sin embargo ya no suponía ningún orgullo en provincias, como actualmente lo había sido el ser considerado romano, pues lo que en verdad significaba por aquellos años era más bien súbdito del emperador, con lo que la situación social, en lugar de mejorar, seguía deteriorándose. A la muerte del último emperador de la dinastía, el imperio cayó en una terrible anarquía. De la importancia de nuestro entorno, en toda esta época son testigos las monedas encontradas tanto en los alrededores de la antigua fortaleza como en el poblado de Turruchel, que comenzaba a crecer, y el de San Blas, que continuaba consolidándose. En las proximidades de la fortaleza, el crecimiento de la población hace que se construyan pequeñas casas diseminadas, debido a la confianza que daba el que no hubiera enemigos que pudieran atacar por sorpresa. Socialmente, y debido a la geografía de la zona, los jefes tribales se habían convertido en grandes latifundistas, lo que también se vio favorecido por la tradición tartesia, sobre todo por la referente al reinado del legendario Argantonio, en cuyo reinado ya habían existido los grandes propietarios. Y así aparecen por estos años los señores, que perdurarían por mucho tiempo con su poder, y cuyas ancestrales reminiscencias perdurarán todavía. Es a ellos a los que se debe la comercialización del aceite, ya que se dedicaron a fomentar el cultivo del olivo en nuestros campos, que eran los principales proveedores de Roma. Este aceite se envasaba en grandes ánforas de barro, se bajaban hacia el Guadalquivir y allí se embarcaban con destino a la metrópoli. Así es como se explica la gran cantidad de fragmentos de estas vasijas que pueden encontrarse por doquier. No solo se comercializaba el aceite, sino que por ser nuestro terreno fronterizo entre sierras y llanuras, también la vid encontró pronto cultivadores que comercializaron el vino fuerte, a decir de los romanos, lo que se veía fortalecido sin duda por haber dos núcleos de población cercanos a las vías, y otro en el interior, el actual, el último poblado, seguramente, por campesinos. También debió de haber conatos de explotación minera, con azufre, oro, plata, plomo. Pero la proximidad de los grandes yacimientos hizo que no dejara de ser una actividad esporádica que no formaba parte de la economía de fondo.
Si bien el plomo, por la mala calidad con que aparece y la abundancia de impurezas que contiene, parece indicar que había alguien que intentaba abastecer de este metal a la población, y cuya utilidad debió de ser únicamente para la construcción. También en la fortaleza y en otros lugares se pueden encontrar pesas de telar, así como pequeñas pesas de plomo. Esto indica una gran actividad textil, mayor en todo caso que la de la población necesitaba. Por lo que podemos deducir que había familias que vivían de la venta de tejidos de lana, que era la fibra que aquí podía encontrarse. Estos tejidos no debían de ser de mala calidad, pues probablemente Alcaraz ya exportaba también productos textiles, y por lo tanto los nuestros habían de ser competitivos. Esto nos lleva a la conclusión de que existía una gran cantidad de ganado lanar que pastaba principalmente en Cerro Vico y Carboneras, que existía comercio con el interior y el exterior. Lo demuestran los fragmentos de terra sigillata hallados en diversos lugares del término y que nos hacen pensar en una actividad comercial con las costas de Levante. La balanza de pagos era pues favorable a nuestro pueblo, ya que las exportaciones eran con mucho superiores a las importaciones, que se limitaban a unos pocos objetos de lujo, como cerámicas, bronces, tejidos y muchos más. Y casi las únicas salidas eran la de los impuestos. Se ha calculado que un pequeño agricultor estaba sometido por lo menos a 10 tipos distintos de ellos. Que de nuestras tierras salieron hombres que destacaron en Roma, no cabe la menor duda. En las escrituras grabadas, en las toscas del Portillejo, se menciona a un determinado individuo que llegó a ser procónsul de la Tarraconense. En cuanto a la religión, poco había cambiado la situación desde la época anterior. O sea, desde la República, nuestras gentes seguían con sus dioses. Pero esta situación cambió enseguida, pues si la relajada religión romana no llegó apenas a implantarse, no ocurre así con el cristianismo, que es predicado muy pronto en la península, sobre todo en la Bética y también en todo nuestro entorno, ya que se han destacado núcleos cristianos en Acsi y en Liturgi y en otros lugares, zonas frecuentadas de los mercaderes orientales desde antiguo. Si todas las zonas de Jaén, Granada y Almería fueron evangelizadas durante el siglo I, no cabe ninguna duda que a nuestro pueblo llegó tempranamente el cristianismo, y como en el resto de España, costaría mucho dejar a un lado los ritos ancestrales tan arraigados. Al principio, solo los esclavos debieron de abrazar los nuevos ritos, sobre todo por la igualdad que predicaban. Los pioneros que concretaron los primeros núcleos de cristianos en la Iberia procedían directamente del África cartaginesa. La primera región afectada debió de ser la Bética, desde donde se produjo la expansión. De todas formas, el pueblo de Acsi
se convirtió en masa, lo que no deja de ser un indicio de una inquietud anímica que se había extendido por toda la comarca de Jaén y las tierras próximas. Y fue de aquí de donde partió la chispa que habría de cambiar las costumbres por todas las tierras de la Hispania de entonces. No debemos olvidar que aunque el pueblo que nos ocupa fuera evangelizado desde la Bética, debido a su proximidad geográfica, no es menos cierto que jurídicamente pertenecía a la Tarraconensis, y es justo en la frontera entre ambas provincias donde se instalan los primeros núcleos cristianos, sin duda con el fin de influir simultáneamente en ambas circunscripciones. Aquí termina este capítulo del Imperio Romano. En el siguiente hablaremos del Bajo Imperio Romano.